Los parásitos de la ciencia. Una caracterización psicocognitiva del engaño pseudocientífico. Un ensayo de Angelo Feis. La pseudociencia constituye una forma de fraude intelectual consistente en ideas ajenas a la ciencia que, en un intento de aumentar su prestigio y aceptación social, se impostan como científicas. Por ello, además de constituir creencias carentes de garantías epistémicas, consiste en un engaño con profundas implicaciones sociales y académicas, que se ha infiltrado en casi todos los ámbitos de estudio y práctica científica. Esta característica definitoria de la pseudociencia, el impostarse como ciencia, queda plasmada tanto en la propia etimología del término como en el criterio de demarcación propuesta por Zbigniew Hanson. Una propuesta demarcativa que, aunque resulta ambigua en su formulación, ofrece un marco de referencia que corresponde con la definición intuitiva y más habitual de pseudociencia. El criterio de Hanson establece que un enunciado es pseudocientífico si y solo si se refiere a un problema dentro del dominio de la ciencia en un sentido amplio, criterio de dominio científico. Adolece de una grave falta de fiabilidad, tal que no resulta en absoluto ser de confianza, criterio de la falta de fiabilidad. Es parte de una doctrina para la que sus defensores tratan de crear la impresión de que representa el conocimiento más confiable de su temática, criterio de la doctrina desviada. En consecuencia, una propuesta, ya sea teórica o práctica, constituirá una pseudociencia si y solo si cumple los dos primeros puntos y además se imposta como ciencia. Los ejemplos que cumplen estas condiciones son numerosos y se instalan en campos como la biología, el diseño inteligente, la medicina, homeopatía, quiropraxia, terapia neural, la psicología, psicoanálisis, hipnosis regresiva, programación neurolingüística, los productos milagro, cremas con ADN, la dieta del grupo sanguíneo o la historia, negacionismo del holocausto, astronautas de la antigüedad. En este sentido, el tercer punto resulta definitorio, siendo aquel que traza la línea que separa otras creencias irracionales, como pueden ser las teorías conspirativas o el pensamiento paranormal de la pseudociencia. Sin embargo, pese a su gran prevalencia social y a que conocemos bien las dinámicas de otros tipos de creencias carentes de garantía epistémica, lo cierto es que las características psicológicas y sociológicas del engaño pseudocientífico han sido escasamente estudiadas
desde un punto de vista académico. Uno de los principales problemas relativos al estudio de la pseudociencia reside en el marco teórico poco desarrollado que presenta, de modo que mientras la caracterización del pensamiento paranormal y conspirativo es sofisticada, teniendo incluso sus propias escalas de medición psicológica debidamente validadas, y el estudio de la pseudociencia tiene grandes problemas de cribado y carece de una escala propia que resulte adecuada. En los escasos artículos académicos que investigan la prevalencia de la pseudociencia y sus predictores psicológicos, podemos encontrar marcos teóricos que carecen de la aplicación de un criterio de demarcación funcional. Por ejemplo, encontramos como parte de lo que el autor denomina pseudociencia paranormal las mancias o la creencia en Dios. La religiosidad, sin embargo, suele listarse dentro de la psicología entre las creencias paranormales. Por su parte, entre lo que denomina pseudociencia no paranormal, encontramos mitos como los supuestos eventos extraños en el comportamiento animal y el retroceso del nivel del agua del océano antes de un terremoto, o el mito que asegura que escuchar a Mozart aumenta el nivel de inteligencia de los niños, una idea que suele ser listada en los estudios sobre psicomitos. El nivel de pseudocientificidad, de impostación como ciencia, de estas cuestiones no permite que todas las ciencias y prácticas listadas por Mahima puedan ser consideradas como un conjunto más o menos homogéneo que sirva como campo de estudio elucidado. Landstrom y Jacobson, 2009, incluyen como pseudociencia la telepatía, la telequinesis, la influencia de las fases lunares en nuestra conducta o el uso de péndulos para decidir el sexo de los bebés. Todas estas ideas suponen el 40% del total de la escala que emplean en su estudio, a lo que se podría sumar un ítem más que hace referencia a la astrología como estatus, como pseudociencia en la actualidad en controvertido, dado que también suele listarse dentro de las creencias paranormales. Tobexi, 2004. En Zen y alumnos encontramos un problema parecido. Su escala, dejando de lado el Feng Shui y la astrología como caso límite, contiene un 60% de contenido perteneciente al pensamiento paranormal y no propiamente pseudocientífico. Por ejemplo, números de la suerte, precognición o telequinesis. Hay casos de marcos teóricos aún más carentes de solidez, como en el que el 100% de los contenidos de las escalas empleadas son propios del pensamiento paranormal o espiritual, o como que incluyen en su escala de creencias pseudocientíficas, dejando de lado nuevamente a la astrología, un 80% de ítems que hacen referencia al pensamiento paranormal o conspirativo, alienígenas en el área 51, la supuesta capacidad de los animales para detectar fantasmas,
el vudú o creer que romper un espejo da mala suerte. La situación es grave, dado que se están publicando estudios que afirman medir la pseudociencia cuando se está midiendo cuestiones de otro tipo en base a considerar la definición de pseudociencia desde el punto de vista del mero parecido de familia. El problema se vuelve aún más grave si observamos casos en los que se pone bajo la misma agrupación conceptual a la homeopatía y a la quiropraxia con la ciencia cognitiva, la sociobiología o la memética. Resulta una tarea de gran importancia, entonces, el desarrollo de un marco conceptual suficientemente potente que sea capaz de elucidar el tercer punto del criterio de Hanson, a fin de aumentar la capacidad de los investigadores, de los pensadores escépticos y de los consumidores para cribar entre la pseudociencia y otras ciencias carentes de garantía epistémica, con el objetivo de examinar los engranajes de sus mecanismos de explotación de la ciencia. Separaré la siguiente exposición en 3 esferas de análisis: la psicología del pseudocientífico, las bases cognitivas de la pseudociencia y sus mecanismos efectivos de actuación. Por ello, dedicaré un apartado inicial a la caracterización de la psicología del fraude pseudocientífico. Tras esta cuestión que subyace al fenómeno sociológico y psicológico que supone la pseudociencia, abordaré sus causas últimas, las raíces cognitivas que posibilitan la epidemiología de la pseudociencia. Finalmente abordaré las causas próximas de la pseudociencia, sus mecanismos efectivos de impostación como ciencia, que dividiré en 3 separados: superioridad dialéctica, falso apoyo externo, falsas credenciales y falsa superioridad moral y epistemológica. La psicología del engaño pseudocientífico. Como bien se indica en el esquema general de Hanson, la clave de la pseudociencia reside en el prefijo pseudo, que indica que se trata de falsa ciencia. En este sentido, es un fraude por propia definición. Si la pseudociencia constituye una forma de mentira y no únicamente de engaño en todas sus instancias, es algo que resulta complejo de determinar, dado que supondría valorar estados psicológicos relativos a creencias y a grados de honestidad, lo cual puede resultar imposible incluso a nivel tecnológico. Por ello, llevar el reconocimiento de la pseudociencia al reconocimiento efectivo de la conciencia de la mentira supone una táctica muy poco funcional. Es posible que estas modificaciones conscientes en la doctrina convivan con cambios que tengan lugar debido a la selección de mutaciones más o menos azarosas de ideas anteriores. El estudio de la pseudociencia puede y debe combinar ambos casos. La capacidad del ser humano para la detección inmediata de engaños es tan baja que se acerca al azar, con una pequeña fracción de aciertos por encima de lo aleatorio, que se debe más a malos engañadores que a buenos detectores. A lo que hay que sumar fenómenos como, por ejemplo, las falsas memorias.
El principal problema es que las personas tienden a fijarse en el lenguaje corporal, en el nerviosismo o en la actitud general de la persona, de un modo bastante prejuicioso y estereotipado, cuando esta clase de indicadores son poco fiables. Ello lleva a que ciertas personas crean consideradas sospechosas habituales de mentir siendo inocentes, y a otras que, mintiendo pero controlado estos indicadores intuitivos, son capaces de aparentar la más incorruptible honestidad. Pero pese a estas dificultades para captar engaños en un primer momento, existen determinados mecanismos que permiten a las víctimas de engaños desenmascararlos a posteriori. Por ejemplo, el testimonio de terceras personas o la evidencia empírica. Es comprensible que el ser humano no haya desarrollado mecanismos fiables para detectar engaños guiándose por indicadores visibles o en el momento mismo de mentir, dado que la interacción por defecto en las relaciones humanas es la sinceridad, y por ello la gente suele pensar por defecto que su interlocutor está siendo sincero. De hecho, se calcula que solo el 5% de la población de los Estados Unidos es culpable del 50% de las mentiras totales del país. Serota, Levin y Boster. Y que la población del Reino Unido tiene únicamente una tasa de 0.41 mentiras al día. Unos niveles de mentirosos y de mentiras que se mantienen de forma intercultural. Entonces, ¿por qué no miente más la gente? Esta baja tasa se debe a que, si bien la motivación para la mentira puede ser grande, la honestidad también goza de potentes motivadores sociales. Sin ir más lejos, la honradez es uno de los valores más apreciados socialmente, de modo que se tiende a sentir una animadversión hacia el que miente a los demás. Esta realidad contrasta con los beneficios sociales y personales del autoengaño, dado que las personas con niveles poco realistas de confianza en sí mismas tienen mayor atractivo sexual. Esos niveles correlacionan con niveles altos de testosterona y éxito social. El autoengaño suele ser una herramienta muy útil para convencer a los demás, dado que hace sentir bien a esa persona, genera motivación en ella y proyecta una imagen de liderazgo y seguridad que la convierte en más eficaz engañando a los demás. La principal motivación que pueda tener la gente para no mentir o engañar, y con ello para no parasitar el prestigio de la ciencia, es el mantenimiento de la autoimagen. Si bien existen pocos controles sobre los practicantes de las pseudociencias y un acceso sencillo a una retribución monetaria, es la ruptura con la autoimagen de aquel que lleva a cabo estas prácticas el principal motivador para la honradez. Al fin y al cabo, una oferta de libre encuentro sexual en un entorno ajeno a la prostitución puede ser más o menos bien recibida, pero la misma oferta, incluyendo un intercambio de dinero, bajaría considerablemente las opciones de que
se llegue a materializar. Este tipo de casos suponen claros contraejemplos a los modelos económicos más reduccionistas, en los que los individuos únicamente buscan la maximización del beneficio económico, cuando lo cierto es que la mera suma de motivadores o la mera presencia de dinero no significa necesariamente un mayor nivel de motivación para el comportamiento prosocial. Las personas, de hecho, suelen mentir únicamente hasta un nivel en el que puedan ser capaces de salvar su propia autoimagen de integridad, racionalizando para ello sus conductas inmorales. Hay dos mecanismos principales en este proceso: la desatención a los propios estándares morales y la maleabilidad en la categorización de la mentira. Los sistemas pseudocientíficos han de facilitar el proceso de racionalización de sus adeptos, facilitando la aparición de disonancias cognitivas y de afirmaciones. De este modo, han de ser capaces de generar contextos en los que estos dos mecanismos puedan ser llevados a cabo con facilidad, a fin de que sostener dichas ideas no atente directamente contra la autoimagen de los pseudocientíficos, especialmente en los casos en que sus creencias afectan de forma negativa a la integridad física de otras personas. En este sentido, neutralizar la identidad moral es algo clave para la supervivencia de una pseudociencia, lo cual viene mediado, entre otras cosas, por la supresión de la atención en los códigos deontológicos de la educación o de las profesiones sanitarias, o por una actitud victimista y conspirativa con la que la industria y el sistema serían la fuente de un sufrimiento mayor. Todas estas ideas arraigan con tal fuerza en el sistema conceptual de los pseudocientíficos que está documentado el backfire effect en su acercamiento a la evidencia científica, es decir, el hecho de que en ocasiones exponerlos a ella puede ser contraproducente en aras de que abandonen sus concepciones erróneas de la realidad. El pseudocientífico se ve a sí mismo como un luchador social y tiene a mano una gran cantidad de herramientas bajo la forma del sistema de ideas autovalidantes o de hipótesis ad hoc que permiten racionalizar y aumentar sus niveles de disonancia cognitiva, convirtiendo sistemáticamente las críticas y las refutaciones en confirmaciones respecto a sus ideas y a su autoimagen. El problema de esta autoconcepción de luchador social es que motiva para engañar más a los demás al creer que está haciendo el bien con ello. Una de las consecuencias que pueden sacarse de este análisis de las bases psicológicas del engaño pseudocientífico es que deberían ser buenas técnicas de contención del fenómeno tanto el reconocimiento constante de los códigos éticos y el mantenimiento de la identidad moral de la población, como el hecho de que el engaño suele proceder generalmente de las personas creativas, al ser mejores generando relatos autojustificantes. Ambas cuestiones, de hecho, están avaladas por la evidencia disponible.
las personas creativas mienten con más frecuencias, no tanto las más inteligentes, definiendo la inteligencia como la habilidad general para resolver problemas, sino los dominados, pensadores originales, aquellos pensadores con mayor capacidad para inventar relatos, con más flexibilidad social e incluso con más materia blanca, mayor interconexión entre áreas cerebrales. Por otro lado, cuando la gente engaña a otra en contra de sus principios morales, se genera en ellos lo que los psicólogos denominan disonancia ética. Inhibir la capacidad de los individuos para justificar este tipo de disonancia disminuye su tendencia a comportarse de un modo inmoral. Sabemos que las personas que son expuestas a códigos éticos, como por ejemplo los mandamientos cristianos, reducen su tasa de mentiras. Incluso, aunque no consideren que ese sea su propio código ético, mantener viva la llama de la ética resulta muy importante, porque cada político, médico, compañero o familiar corrupto que sea beneficio del engaño genera la idea de que ser honesto es algo que no vale la pena, lo cual resulta peligroso porque se miente más cuando se detecta que es una actitud aceptada en el entorno. Jugar con la propia reputación es algo que siempre debería estar altamente penalizado en nuestras interacciones sociales. De modo que adherirse a la pseudociencia no debería dejar nunca de ser algo que conlleve grandes costes sociales. Con todo lo dicho, el ambiente adecuado que debemos prevenir para que el engaño pseudocientífico sea rentable y psicológicamente exitoso es el siguiente: alta recompensa tras el engaño, mantenimiento de la autoimagen tras adherirse a las ideas pseudocientíficas, posibilidad de autojustificación creativa ante el daño causado, poca respuesta punitiva de los demás ante la primera, segunda y tercera. Causas últimas: las raíces cognitivas de la pseudociencia. Las dinámicas de las creencias pseudocientíficas se diferencian sustancialmente de otro tipo de creencias carentes de garantía epistémica, como aquellas paranormales o conspiranoicas. Aunque la investigación específica aún necesita avanzar, hay, por ejemplo, una gran cantidad de estudios sobre adeptos a las terapias alternativas y complementarias, pero dichos estudios no correlacionan la forma fiable de creencias pseudocientíficas en relación a ciertas variables psicológicas que pudieran servir como predictores, porque dentro de las CAN se contabilizan pseudoterapias pseudocientíficas y no pseudocientíficas. Un estudio especialmente interesante fue el llevado a cabo por Emilio Lobato y sus colaboradores en la Universidad Central de Florida. Este estudio tiene la peculiaridad de comparar entre sí los tres grupos clásicos de creencias sin garantía epistémica: pseudocientíficas, conspirativas y paranormales. Lo que Lobato y sus colaboradores
encontraron fue que las creencias paranormales y las conspirativas tienen un perfil psicológico relativamente parecido, correlacionado entre ellas y teniendo como mejor predictor lo que se denomina en psicología confusiones ontológicas. Estas confusiones consisten en la tendencia a confundir entre sí las propiedades de los niveles físico, biológico y psicológico, de modo que, por ejemplo, se atribuyen sentimientos a objetos inanimados, aunque las creencias paranormales tenían además una correlación fuerte con el neuroticismo y las conspirativas una correlación débil con el deseo de control. Las creencias pseudocientíficas, por su lado, no correlacionaron con estas confusiones ontológicas. La pseudociencia, en cambio, presentó correlación con las creencias conspirativas, una correlación algo menor con las creencias paranormales y correlación con la pertenencia religiosa. La correlación con el pensamiento conspirativo parece acrecentarse en los casos de pseudociencia negacionista, siendo moderada con la doctrinal. Por su parte, la correlación con el pensamiento paranormal apoya la tesis del pensamiento monológico respecto a los tres tipos de creencias sin garantía epistémica. Sin embargo, no se trata de evidencia concluyente, dado que también disponemos de evidencia en favor de un efecto sustitutivo entre el pensamiento paranormal y el pseudocientífico. Por último, es posible interpretar que la correlación con la religiosidad responde a un mal diseño de la escala empleada para medir las creencias pseudocientíficas. Una escala ad hoc que incluía entre sus ítems la forma recurrente al diseño inteligente, una pseudociencia estrechamente relacionada con la derecha religiosa de los Estados Unidos. Sin embargo, los resultados del análisis de datos del estudio de Lovato no dejan lugar a dudas. La pseudociencia ocupa un lugar muy particular dentro del grupo de creencias sin garantía epistémica. La razón de esta situación es sencilla de explicar si tenemos en cuenta que, a diferencia de los otros dos tipos, la pseudociencia parasita a la ciencia, impostándose como tal. Por ello, sus adeptos son en realidad adeptos a la ciencia, sienten un respeto paradójico por ella y prefieren sus estándares de fiabilidad, pero mantienen una visión conspirativa respecto a las instituciones científicas. Se han llevado a cabo varias teorizaciones acerca de la epistemología de las ideas pseudocientíficas, analizando los elementos que le darían el enorme poder de expansión social que presenta, así como sus características sociológicas. Por ejemplo, explicando su poca presencia en zonas donde la ciencia no goza de prestigio social. El entorno cultural que explota la pseudociencia puede ser definido del siguiente modo: los mecanismos de vigilancia epistémica, una atmósfera en la que la ciencia es considerada como una autoridad epistémica, y un público que carece de una correcta comprensión de dicha autoridad. Todo ello junto supone las condiciones suficientes para que emerja la pseudociencia. Una población que aplica mecanismos de vigilancia a fin de no ser engañada, que en este caso
se materializa en confianza en la ciencia, una incorrecta valoración de la autoridad científica, una parte de la población que explota tanto la voluntad de adherirse a la ciencia como la ignorancia acerca de su autoridad. En psicología está fuertemente contrastado el modelo dual de la cognición humana, en el que existen dos sistemas de procesamiento de la información que funcionan en paralelo y que suponen subsistemas diferenciados a nivel cerebral: el sistema intuitivo y el analítico. El sistema intuitivo es rápido e inherentemente sesgado, permitiéndonos tomar decisiones inmediatas y poco razonadas, mientras que el analítico es lento, costoso y basado en el pensamiento crítico. Por ejemplo, las creencias paranormales correlacionan negativamente con el pensamiento analítico, mientras que el ateísmo lo hace positivamente. La pseudociencia, en este sentido, construiría un punto intermedio entre ambos estilos cognitivos, al consistir en un intento de hacer pasar como analíticas creencias intuitivas. De hecho, se sabe que la relación entre la pseudociencia y el sistema analítico de pensamiento es problemática. Tampoco existe una correlación directa entre mayores conocimientos científicos y menor creencia en la pseudociencia. Parece evidente, entonces, que la detección de la pseudociencia requiere de una serie de nociones epistemológicas muy específicas y no únicamente de presentar pensamiento analítico o de poseer conocimientos acerca de teorías científicas, algo que ha llevado a plantear la necesidad de enseñar de un modo explícito también a los científicos a detectar pseudociencias. Blank, Londri y Pagliucci hacen referencia a dos mecanismos cognitivos como los principales culpables de que el uso de la ciencia como un argumento constituyan un mecanismo altamente eficaz de expansión para las ideas sin garantía epistémica: la vigilancia epistémica y la valoración de la autoridad. La vigilancia epistémica es definida como un mecanismo cognitivo consciente en la capacidad para evadir la desinformación o para evitar aprender comportamientos no adaptativos. Se trata de varios mecanismos que alertan a las personas acerca de la presencia de engaños en el discurso de sus interlocutores, capacitándolas para detectar la verdadera experticia y la información más fiable en un momento dado, una capacidad que se desarrolla a lo largo de la infancia en paralelo a las habilidades relacionadas con la capacidad de colaboración y con la empatía cognitiva. Las investigaciones de Sperber han sido especialmente esclarecedoras en este sentido, considerando que esta vigilancia puede ser focalizada tanto hacia el mensaje como hacia el interlocutor. En el caso de la ciencia, la evaluación del mensaje es compleja porque se trata de un discurso que resulta tremendamente antiintuitivo y complejo, que demanda una extensa y costosa formación para adquirir la capacidad para comprenderlo. Por esta razón, la vigilancia epistémica respecto a las afirmaciones científicas no suele ser llevada a cabo
tanto en relación al mensaje como en relación a la fiabilidad de la fuente de información, a su aparente honestidad y competencia. La mayor parte de la población, debido al tipo de educación que recibe y a las limitaciones intrínsecas que la especialización científica impone, únicamente es capaz de valorar la ciencia en relación a las características del interlocutor y a su apariencia estereotipada de cientificidad. Esto ha llevado a una comprensión muy deficiente de la naturaleza de la ciencia, incluso entre profesores de ciencias. Este déficit en la comprensión de la naturaleza de la ciencia lleva a su vez a una profunda incomprensión de la autoridad científica, de modo que, sin comprender qué es la ciencia, su autoridad acaba siendo entendida como un conjunto de características psicológicas o sociológicas y no como la capacidad efectiva de comprensión y comunicación de evidencia científica. La autoridad científica tiene una naturaleza diferente a otros tipos de autoridad que valoramos en nuestro día a día. A autoridades informales que mantienen un alto contenido retórico y autoritario y que se relacionan estrechamente con el carisma, la legitimidad social o la capacidad de convicción. Los mecanismos de legitimación de la autoridad extracientífica han sido profusamente estudiados por la psicología y pese a que son mecanismos complejos, muchas veces pueden venir mediados por cuestiones tan prejuiciosas y sencillas como el atractivo físico. Levenstein y Ambadar o la fama, una serie de sesgos que pueden verse aún más agudizados en el caso de la atribución de la autoridad vía Internet. Alvin Goldman localiza 3 fuentes de valoración informal de la autoridad. En primer lugar, el análisis de los argumentos desde un punto de vista de la autoridad dialéctica. Esta superioridad es muy diferente dentro y fuera de los ambientes que practican el pensamiento crítico, dado que en los contextos menos ilustrados suele hacer referencia a la capacidad retórica para convencer independientemente de la validez de los argumentos. En segundo lugar, el apoyo que tiene tal o cual experto por parte de otros expertos. El apoyo externo es algo que tiene un fuerte impacto psicológico en el oyente e incluso la ciencia exige entre sus estándares argumentativos la apelación a citas que hagan referencia al trabajo de otras personas y que apoyen el propio, algo que puede ser un arma de doble filo, dado que puede suponer también un contratiempo respecto al acceso de ideas novedosas o heterodoxas puedan tener en publicaciones científicas de prestigio. En tercer lugar, el valor de las credenciales del supuesto experto. Valorar sus titulaciones, el prestigio de las universidades de las que han expedido, su renombre, su jerarquía dentro de la institución en la que trabaja, etc. Y por último, el análisis de los posibles sesgos o conflictos de intereses que puedan afectar de forma grave la credibilidad o la integridad ética del interlocutor. Punto y seguido. Continuaremos.
venir a arreglar eso. Voy a venir, no es que no quiero quedarle mal a usted. Mire, Papo, yo acabo de oír brevemente que mencionaron ese trabajo. Yo le voy a decir lo siguiente. Si usted no quiere cargar con la culpa de la muerte, de un ataque cardíaco de esa señora, le voy a dar un consejo. Pero mire, Si usted cree en Dios, claro. resuelva eso para que la culpa no lo mate. ¿O yo? No, ella no. Porque, Ella no se lo va a oiga lo que decir. estoy diciendo, pues escuchen, que yo no me meto en su trabajo. Oiga lo siguiente. Los ataques del corazón que esa muchacha ha cogido con eso, y lo que se ha bajado y las horas que ella le ha dedicado a tratar de resolver personalmente. Hay que sacarlo y explicarlo. Bueno, nada más le digo, si usted quiere, revise toda esa junta para que usted vea todo lo que ella le ha puesto. No, esa sola, todita también, todo también. No, que revise para que usted vea todo lo que ella le ha puesto eso. Pero sobre todo lo que ella le ha trabajado ahí. Pues está bien, yo voy a venir a resolver eso. Para que ella no quiero que me Bueno, yo empezaba. Sí. Bueno, Doña. eh, Doña. 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 Señora. Yo voy a ir a pasar mañana, ¿verdad? No, a la mañana voy a pasar. Ella se va a la otra. Si le da mucho olor a flor, entonces se le quedó los flores. Pero la ve con cloro el tinaco que esté embarrado, más cloro que le eche. Está bien, entonces. Ya usted sabe, cierre aquí. Igual, cierre aquí o yo.